Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Estudio Político en Persona. Bueno, ya hemos ido conociendo a diferentes personalidades de la política y hoy tenemos un candidato con acento cordobés. Así lo presentamos. José Manuel de la Sota nació el 28 de noviembre de 1949 en la ciudad de Córdoba. Es hijo de Arnaldo de la Sota y Adelia María Moriconi. Se casó en 1972 con Silvia Zanichelli, hija del ex gobernador Arturo Zanichelli, y tuvieron 3 hijas, Natalia, Candelaria y Agustina, quien falleció con tan solo 5 años. En 1989 se casó con la militante justicialista Olga Riutort, de la que se divorció hace más de 10 años. Actualmente es pareja de Adriana Nazario. Cursó el secundario en el Instituto de la Inmaculada, ciudad de Córdoba, y sus estudios superiores en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió con honores de abogado y se desempeñó como docente. Durante la dictadura estuvo preso en cárcel de encausados y en servicio penitenciario de Barrio San Martín, de la ciudad de Córdoba, durante los años 1976 y 1977. En 1997 fundó su partido Unión por Córdoba. Fue uno de los promotores del movimiento conocido como Renovación Peronista en la década del 80. Fue secretario de gobierno de la ciudad de Córdoba, candidato a intendente de Córdoba por el Partido Justicialista en 1983, diputado nacional desde el 85 hasta el 89, embajador en Brasil desde 1990 hasta 1993. Fue senador nacional por Córdoba desde 1995 hasta 1999, cuando renunció para asumir su primer mandato como gobernador. 3 veces fue gobernador de Córdoba, entre 1999 y 2003, de 2003 a 2007 y entre 2011 y 2015. Es precandidato a presidente por el Partido Demócrata Cristiano de la Argentina, en alianza con el partido FE, que lidera Jerónimo Momo Venegas. De la Sota usa redes sociales, Twitter, Facebook y tiene su sitio web. Bueno, así le damos la bienvenida de la Sota. Muchas gracias por estar hoy aquí en Canal 10. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, cuando repasa así toda su vida, la ve sobre todo en su faz política. ¿En algún momento de niño, adolescente, se imaginaba, fantaseaba con llevar a cabo esta vida en la política, en la militancia? Yo nací en un hogar político. Vivía enfrente de una unidad básica en Barrio General Paz, en Córdoba. Y la verdad es que de chicos hasta jugábamos a votar sin saber bien por qué. Debo haber perdido mi primera elección antes de tener 5 años. Y muchos años después de eso fui por primera vez candidato de mi partido a la Municipalidad de Córdoba. Pero el primer acto político al que fui fue en 1959. En Córdoba, gobernaba Córdoba Arturo Zanichelli, un hombre que marcó una etapa en Córdoba, que era del radicalismo, que después en la división del radicalismo optó por el frondicismo y fue fundador del Movimiento de Integración y Desarrollo. Fue un gran gobernador y la verdad es que fue intervenido por la relación que mantenía con los peronistas. Él permitió el primer acto político peronista después de 1955. Fue en 1959, yo tenía 9 años. Y no me olvido nunca, fui con mi papá a Cococho. Me llevaba a mi viejo, que era grandote, alto, no como yo, que soy petizo. ¿Y en su casa qué visión había de la política? Mi padre siempre dijo, juro por mi honor y por mis hijos, no desempeñar nunca una candidatura del partido. Y él se consideraba un fiscal, era secretario de informaciones y le gustaba, tenía vocación para perseguir a los arribistas y a los corruptos, que como en todos los partidos políticos en aquel entonces también había dentro del peronismo. Y no solo los perseguía, sino que los denunciaba. Él siempre fue un hombre de buena posición económica, tuvo una actitud importante cuando Perón creó el Yapi. Mi padre era dueño de una de las cerealeras más grandes de Córdoba. Y sin embargo, cuando Perón cerró las cerealeras para crear el Instituto de Promoción de Exportaciones, quedaba en manos del Estado, lo cual lo obligó a mi padre a cambiar de profesión. Él decía, pero es lo mejor que podía haber hecho en ese entonces. Y siguió militando en el partido a pesar de haber perdido lo que era su principal fuente de ingresos. De allí pasó a ser fabricante de envases textiles para harina. En aquel entonces los envases para la harina eran en bolsas de algodón.
después pasó a polipropileno, después bolsas de papel, y siempre fue un empresario de éxito, pero siempre fue un peronista de ley. Usted es y ha sido varias veces candidato. ¿Cuáles son, a su entender, las condiciones que adquirió en su casa a lo largo de su vida para llegar a ocupar eso? Y yo siempre traté de aprender. A mí me tocó perder muchas veces. Yo siempre digo que cuando los cordobeses me eligieron gobernador por primera vez es porque estaban cansados de verme perder. O porque tuvieron miedo de que me siguiera presentando un montón de veces más. Me dieron una oportunidad y no la desaprovechamos porque después no hemos vuelto a perder nunca más. Yo tengo una relación de mucha amistad con el presidente Lula, de Brasil. Y siempre nos hacemos una piada, una broma. Y él siempre me dice, ¿cómo va, perdedor? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, perdedor? ¿Todo bien? Y yo le contesto, ¿y vos, perdedor, cómo está yendo? Porque él también perdió 3 veces antes de ser presidente de Brasil. Y a mí me tocó perder varias veces antes de ser gobernador de Córdoba. Pero si uno escucha a la gente, si uno no tiene ni un gramito de soberbia, aprende de la gente. Yo aprendí, por ejemplo, de mis derrotas que uno no debe estar rodeado ni de adulones ni de alcahuetes. Porque yo vi muchos tipos que cuando creían que yo iba a ganar, se cruzaban de vereda para saludarme. Y después de que perdía, se cruzaban de vereda para no saludarme. Y creo que uno debe tener siempre cerca gente que sepa decirle que no. Que cuando piensen distinto que uno, se lo hagan saber, porque eso enriquece, eso ayuda a no equivocarse, ayuda a que uno aprenda a escuchar. Yo en mi casa aprendí a escuchar. En mi casa mi madre era todo, y sigue siéndolo, tiene 95 años y me reta cuando alguna cosa que digo por televisión no le gusta, me llama. Y me dice, te escuché tal cosa, y esto, tu padre no hubiera dicho eso. Bueno, hablando justamente de la gente que lo rodea, tenemos un clip que habla de esto, lo vamos a compartir. ¿Cómo no? Algo ya hemos mencionado en su biografía, y también sabemos que no es afecto a ventilar aspectos personales de su vida. Pero esta no sería una entrevista completa si no le pedimos que haga mención a aquella afirmación que lo ubica en rol de seductor. ¿Y cuánto de eso es alimentado por haberse casado primero y haberse puesto en pareja después con 2 damas de la política? ¿Esto fue casual, con 2 damas de la política? No, mi primera mujer, que es Silvia San Michele, con quien tenemos una gran amistad, porque es la única mujer con la cual yo tuve hijos. Tuve 3 hijas. Sí. Entonces, más allá de que en un momento dado, bueno, se acabó el amor, uno nunca se casa o se enamora a plazo fijo. Uno se enamora para siempre, pero a veces las cosas no son como uno quiere que sean. Pero tengo una excelente relación, pasamos las Navidades juntos, somos amigos al cabo de los años y tenemos lo más importante que nos ha dado la vida, que son hijos. Y nietos también, ¿verdad? Y nietos también. Silvia nunca se dedicó a la política. En el caso de Olga sí, era una militante política, nos conocimos en la Cámara de Diputados de la Nación, una luchadora, tengo admiración por lo que son sus convicciones, su manera de encarar la política. Y ahora en el caso de Adriana, mi mujer, ella no es política, ella es una productora agropecuaria, siempre lo fue, ha sido empresaria durante muchos años, antes de conocerme a mí, y ahora colabora conmigo porque tiene una vocación social y productiva. Ella está ahora conduciendo la coordinación de lo que nosotros llamamos Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés. El noroeste de Córdoba es la zona menos favorecida desde el punto de vista productivo y social. Y hay más de 200 pequeños parajes. Son caseríos, 4 casitas allá detrás de aquel cerro, 10 casitas allá en aquel vallecito, que no tienen organización estatal, que son caseríos. Claro. Y estamos llevando servicios, agua potable, luz eléctrica, comunicaciones, sustituyendo viviendas precarias por viviendas nuevas que se hacen por el sistema de autoconstrucción. Y a Adriana le dicen la gringa rubia del sur, que llegó al norte, trabaja todo el día en eso, pero no porque busque un posicionamiento político o personal. Lo hace ad honorem y lo hace porque realmente quiere contribuir con esa región de Córdoba. ¿Y usted la apoya en eso? ¿Le interesa que se acerque de esta manera a la política o un costado de la política? Me parece bueno porque es bueno cuando alguien hace cosas por la gente sin una especulación de un cargo detrás.
Yo pienso que la política sirve cuando le cambia la vida a la gente, no cuando le cambia la vida a los políticos. Y lamentablemente hoy hay bronca en la sociedad, porque mucha gente siente que la política es solamente un camino para llegar al poder, pero que no da respuestas. Y la gente está podrida de las peleas furiosas entre los políticos, que no resuelven ni uno solo de los problemas con los cuales se despiertan todas las mañanas. Entonces eso ha ido desprestigiando la política. Hoy hay una actitud de la sociedad de desconfianza, porque hay muchos políticos de dos caras. Una cara cuando están en campaña, prometen cosas, y otra cara muy distinta cuando llegan al gobierno y hacen muchas veces todo lo contrario de lo que prometen. Usted hablaba de la desconfianza hacia los políticos y muchas veces pienso, por ejemplo, en el rol de los hijos de un político. Por un lado, se le resta mucho tiempo, sin duda, a la familia por las múltiples actividades que en la vida de un hombre político hay, y por otro lado también el desprestigio que también muchos señalan hacia los políticos. Yo tengo demandas de mis hijas y ahora de mis nietos. Mis hijas me pasan factura, con razón. Ese cumpleaños que fue tan... Y cuando egresé de la escuela, que llegaste tarde. Siempre uno llega tarde. La verdad, esta profesión de político, de querer resolver los problemas de los demás, es bastante enloquecedora, ¿no? Porque por más que uno ponga todo, siempre parece que es poco, que no alcanza, que se podría haber hecho más, o que se podría haber hecho más rápido. Y está bien que la gente pida siempre más, porque para eso uno trata de ser útil. Y la familia siente. Yo estoy escribiendo un libro mío, que son simplemente reflexiones sobre las cosas que viví, las cosas que me hicieron comprender qué son las cosas importantes en la vida. Porque cuando a uno se le muere un hijo, que es antinatural, porque lo natural es que los padres se mueran primero que los hijos. Eso te marca para toda la vida. Uno nunca más vuelve a ser el mismo. Su pequeña tenía 5 años, ¿no? Dios ayuda, pero eso sigue doliendo en el corazón toda la vida. Y uno trata de aprender, cuando sufre una cosa como esa, que es lo peor que puede sufrir una persona, y los papás que hayan perdido un hijo que nos estén viendo me comprenden, uno se da cuenta de que a veces uno le asigna importancia a cosas que son estupideces, y que uno las transforma en importantes. Y uno se hace un mundo de cosas que cuando uno razona frente a las cosas que son verdaderamente graves en la vida, no tienen importancia. Yo siempre he tratado de aprender a distinguir lo que es importante de lo que parece que lo es y no lo es. Porque es una manera también de poner la energía en las cosas útiles. Ese libro entonces que está escribiendo cuenta un poco su vida y también a usted le sirve como una especie de catarsis. Cosas de las cuales nunca hablé. A mí me costó mucho hablar, por ejemplo, de la muerte de mi hija Agustina. Me costó mucho hablarlo con mis otras hijas, con Natalia, que fue quien la encontró ahogada, con Candelaria, la más grande, que vivía mimándola a su hermana más chica. Porque son cosas que conmocionan tanto, que siguen vivas en uno. ¿A qué se aferró en aquel momento? Dios ayuda. Si uno no creyera en Dios, sería muy difícil seguir viviendo. Y la necesidad también de seguir siendo papá con los que quedan. Y de seguir encarando la vida buscando la felicidad. Porque yo creo que en el fondo todos buscamos ser felices. Y yo le he buscado de muchas formas a la felicidad. Y ahora que tengo 65 años me doy cuenta que lo que más feliz me hace es hacer feliz a los demás. Cuando yo inauguro una escuela y veo la cara de los chicos con una escuela nueva, o la alegría de los padres, o cuando entrego viviendas y veo matrimonios jovencitos con chicos en brazos que se llevan la llave, o cuando se abre una fábrica, uno se olvida de todas las broncas de la política. Es duro hoy la política, porque la política es trampa, es agresión, es insulto, es desprestigio. Pareciera ser que los políticos en la Argentina, más que demostrar que son buenos, quieren demostrar que los otros son malos. Bueno, por eso entonces esto hace que haya un clima muy feo. Pero todo eso se olvida cuando uno ve la cara de felicidad frente a una escuela nueva o un hospital. Y yo, gracias a Dios,
voy a terminar construyendo 500 escuelas en Córdoba. Es lo que me hace más feliz. Un día un cura muy famoso en Córdoba, el padre Aguilera, un cura que recibía chicos en conflicto con la ley penal y chicos enfermos, tenía más de 300 hijos adoptivos. Un día estaba bendiciendo una de las escuelas que inaugurábamos y se dio vuelta y me dijo, a vos te van a recordar por tus escuelas. Y yo pensé, Dios quiera, porque la educación es lo más importante, es lo que nos hace libres. Cuando hay educación, los mentirosos, los corruptos, no pueden engañar a la gente. Bueno, en medio de los sinsabores que usted mencionaba, que tiene sin duda la política, además de las obras o lo reconfortante de poder dar a los demás, están los afectos. Y de eso tiene que ver el clip que vamos a ver a continuación. Lo compartimos. De la frase, mis hijas me sacaron el machismo a machetazos, podemos abordar sin dudas muchos aspectos. Uno de ellos es su incorporada perspectiva de género. Pero antes de eso, cuéntenos cómo logra ser tan familiero y cuánto de eso heredó de Adelia. Bueno, usted habló ya de Adelia. Sí. La tiene en un lugar muy importante a su madre. Sí, porque la verdad nos sorprendió a todos. Mi papá era un tipo omnipresente, estaba en todo. Yo la imagen que tengo de él es de un tipo de convicciones duro, de una familia conservadora y católica, fundadora de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, de los primeros habitantes. Después de la primera fundación de Buenos Aires, cuando huyen hacia el Paraguay, fundan San Nicolás de los Arroyos. Allí quedan los de la Sota. Una familia que se consideró muy patricia siempre. Y de repente mi viejo, que fue un transgresor toda su vida, se enamoró de una gringuita, hija en primera generación de inmigrantes italianos, de dos gringos que tenían un campito en Ibarlucea, cerca de Rosario, donde mi padre había ido a estudiar al colegio de los hermanos maristas. Pero mi viejo era todo. Mi recuerdo es que hasta le llevaba el desayuno a la cama a mi mamá, ¿no? Era omnipresente. Cuando él murió en un accidente de automóviles, con mi hermano dijimos, uy, 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 ¿qué va a hacer mami ahora? Y allí descubrimos la verdadera personalidad de mamá. Vendió todo lo que quiso vender, nos informó de las medidas que había tomado, de las acciones que había comprado, de las cosas que había negociado, se fue de viaje con su hermana a Europa, volvió a Estados Unidos. Y con mi hermano dijimos, uy, 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 qué personalidad que estuvo ahí siempre un poco atrás de papá. Y hoy es un poco la jefatura familiar, ella es la mater familia, ¿eh? Los nietos, los bisnietos, los hijos, estamos ahí rodeándola, ellas con sus 95 años, donde juega la canasta, donde de vez en cuando también va alguna maquinita tragamoneda por ahí. Ella dice que para estar siempre con la mentalidad ágil, ¿no? Entonces juega al buraco, juega la canasta, juega al bridge con sus amigas, ¿eh? Y se la ve dinámica a sus 95 años y todavía nos reta como si nosotros fuéramos chicos. Debe ser que para las mamás, aún los viejones como yo, somos nenes, ¿no? Sin duda, no le quepa la menor duda. Bueno, de la Sota enseguida vamos a hablar de política. Ahora vamos a hacer una pausa muy breve y ya venimos con más. Bueno, y seguimos junto al precandidato presidencial José Manuel de la Sota. En algún momento se habló de una cercanía con Sergio Massa, finalmente va solo. ¿Cómo fue esta decisión? Yo creo que las primarias como están planteadas ahora no son muy útiles. Yo recuerdo haberlo hablado con Néstor Kirchner, sugiriéndole que las primarias tenían que ser como las de Estados Unidos, por regiones, para que todos los candidatos tuviéramos que aprender y demostrar que tenemos propuestas para cada una de las regiones de nuestro enorme país. Si las primarias comenzaran, por ejemplo, en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, a lo mejor se anotarían 10 candidatos, y ahí quedarían 5, y después pasarían al Gran Cuyo, y ahí habría que explicar minería, minería cielo abierto sí o no,
vitivinicultura, proyectos, y de ahí a la región centro, y ahí habría que hablar de ganadería, de agricultura, de máquinas agrícolas, de todo lo que significa incrementar la producción, y de ahí a la Patagonia y hablar de política hidrocarburífera, minería, y después a los grandes distritos, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, para terminar un recorrido por todo el país. Pero tal como Más están debate. dados, parece que usted tiene menos posibilidades. ¿Cómo lo ve a esto? No, yo creo que las primarias van a ser un ejercicio inicial. No veo que vaya a haber competencia dentro. ¿Con quién va a competir Macri? No tiene competencia. Dicen que competiría con Carrió. ¿Con quién va a competir Massa? No tiene competidor dentro de su propio partido. El Frente para la Victoria, el kirchnerismo, va a tratar de juntar todo lo que encuentre para tratar de hacer un volumen de votos. Si necesitaran llevar un candidato por provincia, hasta eso están dispuestos a hacer. ¿Y usted como peronista no se siente que compite con Scioli o por qué no con Massa? No, no, porque yo creo que de ellos recién llegan. Me parece bien que así sea, porque yo siempre pensé que el peronismo tenía que ser un movimiento abierto. Yo recuerdo cuando Massa se incorpora al peronismo, cuando Carlos Menem hace su alianza con la derecha argentina. Allí viene Reutemann, viene Palito Ortega, viene Sergio Massa, viene Daniel Scioli, ¿no? Y algunos eran deportistas, otros gente que venía de otros partidos, como el caso de Sergio. Muchos viejos peronistas decían, llegaron los de afuera. Yo les contestaba citándolo a Perón. No les pregunto de dónde vienen, solo les pido que estén de acuerdo a dónde vamos. Es decir, yo no hago una crítica ni a Scioli ni a Massa por haber llegado después al peronismo, viniendo de otro partido político, en el caso de Massa, que venía de la UCD, o en el caso de Scioli, que venía de ser un ciudadano independiente del deporte. Sí creo que Scioli, lamentablemente, está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque lo maltratan, porque los propios kirchneristas no tienen mucha confianza en él, diría que nada, y creo que él está allí flotando, conservando su caudal electoral. Sin embargo, muchos dicen que van a alinearse los kirchneristas detrás de Scioli. Vaya a saber. Después de las primarias, mire lo que pasó con UNEN en Capital Federal. Sacaron más votos que el macrismo en la última elección todos juntos. Después, cuando tuvieron que centralizar los votos en quienes habían ganado esa primaria, esos votos se dispersaron. Porque a veces se mezcla el agua con el aceite. Y para una ocasión está bien, pero después la gente reflexiona de otra manera. En el caso de Sergio, bueno, está en una formación política distinta, con dirigentes que provienen del radicalismo, y después muchos que han sido kirchneristas, todos. Él mismo fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, y la mayoría de los que lo rodean son todos o kirchneristas arrepentidos o neokirchneristas. Con este panorama, entonces, ¿cómo define el votante de la Sota? Yo creo que a mí me van a votar los peronistas y los independientes que quieren un país reconciliado. Yo quiero ser el presidente de la reconciliación de los argentinos. Quiero ser un presidente que no tenga fueros. En Córdoba no los tengo. Se eliminaron hace 12 años. Quiero ser un simple ciudadano en ejercicio de la presidencia y solo por 4 años, para terminar con este mito de que el que llega se quiere quedar para siempre en la Argentina en el poder. Además, no es que yo vaya a resolver todos los problemas en 4 años, pero sí creo que podemos darle un nuevo rumbo al país. Quiero ser un presidente que no gobierne por decretos de urgencia y necesidad. Quiero ser un presidente que sepa escuchar, que construya una Argentina federal, donde no haya hijos del puerto e hijos del interior. Porque acá pareciera ser que en los últimos años, aunque sean del interior, cuando los presidentes llegan a la Casa Rosada, los balcones dan sobre el Río de la Plata. Y en ese panorama los provincianos no estamos. Y cuando digo provincianos, por supuesto que los incluyo a ustedes, los bonaerenses. Usted decía, quiero ser el presidente que una a la Argentina. ¿Ve fragmentado en este momento nuestro país? Más ¿Y por dividido qué? no podría estar por culpa de la mala política. Hay familias que no se reúnen los domingos para no ver cómo se pelean los hijos de la misma familia por culpa de la mala política. Hay amigos de 30 años que no se saludan más porque piensan de manera distinta. El gobierno ha sembrado rencor y creo que esa ha sido su principal equivocación. Es casi una constante en nuestra vida política. Gobiernos que viven cavando trincheras, separando a unos de otros. Los que apoyan al gobierno siempre son los buenos, los que están en contra siempre son los malos.
Acá se trata de enemigo al que piensa distinto. Yo quiero ser un presidente que construya puentes de unión, que demuestre que podemos pensar distinto pero juntos. Usted se ha mostrado de acuerdo con algunas políticas del actual gobierno. ¿Cuáles mantendría en Por una ejemplo, hipotética presidencia? las políticas que ha llevado adelante el área de ciencia y tecnología. Yo creo que ha sido bueno repatriar científicos del exterior, mejorar las remuneraciones de los investigadores, apoyar procesos de investigación científico-tecnológica. Creo que también ha sido bueno mejorar el salario de los docentes universitarios, que los profesores full time hoy tengan un ingreso que les permita vivir con decoro, no como en mi época yo era profesor universitario solo por el prestigio que daba ser profesor universitario, porque si mirábamos el recibo de sueldo daban ganas de llorar. Entonces, hay cosas que han mejorado. La asignación universal por hijo, que este gobierno se la apropió, porque en realidad fue una iniciativa de Lelita Carrió, que la presidenta la hizo suya por decreto para no reconocerle un mérito a la oposición. Pero es una política social donde no intervienen los punteros, donde no hay clientelismo, donde la reciben quienes realmente la necesitan. Creo que todas esas políticas que son buenas, hay que continuarlas. No se puede vivir empezando todo de nuevo. Los países que progresan son los que cambian en la continuidad. Los que viven empezando de nuevo a cada rato, retroceden. De la Sota tenemos que hacer un paréntesis en el tema política, porque bueno, también quiero hablarle un poco de su gestión en la provincia de Córdoba, y tenemos una sección en este programa que es la foto que habla. Le vamos a mostrar a continuación esta imagen para conversar con usted acerca de ella. Se trata de Ismael Sosa, Justicia por Ismael, dice esta chica. Cuéntenos acerca de este joven de 24 años que fue encontrado asesinado en su provincia, y en la mira estaba la policía de Córdoba. ¿Qué lectura hace de esto? Yo nunca hablo cuando hay una investigación judicial de por medio, porque si no haría lo que hace la presidenta con el caso Nisman, que está induciendo a la justicia que resuelva de una manera u otra. Simplemente lo que voy a hacer es repetirle las palabras del fiscal que investiga la causa. Hicieron una autopsia que determinó que murió por asfixia por inmersión, que no tiene golpes de ningún tipo el cadáver. Se hizo con los peritos de la justicia de Córdoba y los contraloreadores. Faltan las pruebas para saber si tenía sustancias tóxicas el cadáver o no, es decir, si había ingerido drogas o no. Sé que el fiscal informó que tomó 5 testimonios, inclusive de una pareja de médicos que venían en un bote en el lago cuando este chico se internó al lago, y esta familia, esta pareja le dijo que no se metiera al lago. Llamaron por teléfono a los bomberos. Está registrada la llamada de esta médico y su esposa, creo que es. Le digo lo que leí por la prensa, porque yo con los fiscales no hablo, porque no corresponde que un gobernante hable con el otro poder del Estado cuando ellos están cumpliendo su tarea. Pero hasta ahora, incluso el mismo conjunto musical que actuó esa noche, La Renga, creo que en su página de Facebook dice claramente que dejen actuar a la justicia antes de haber levantado todo un rumor que hasta ahora, por los hechos, no está comprobado. Si fuera comprobado, en Córdoba, policía o civil que comete un delito va preso, como fueron presos todos los policías que participaron en la sublevación que tuvimos en diciembre de hace 2 años. La justicia funciona de manera totalmente independiente. Yo renuncié a la facultad constitucional de proponer magistrados al Poder Legislativo. Renuncié a la facultad constitucional de alterar el orden de la terna de magistrados que se aprueban en el Poder Legislativo. Mientras más lejos esté la política de la justicia, mejor es. Yo no conozco a los jueces de Córdoba y es lo mejor que me puede pasar. A veces por ahí en una recepción me dicen el señor fulano de tal, juez de tal cosa, mucho gusto. Tengo la alegría de que no tengo pariente, que no tengo compañeros, y la verdad, sufrí unas presiones. Cuando yo asumí había 100 vacantes de jueces, y hacía 25 años que el peronismo no era gobierno. Había fila de abogados del partido, de arribistas, de recién llegados, de parientes, que soñaban con un cargo en la justicia.
Yo me había comprometido con los cordobeses a nunca proponer un juez. Y cumplí. No propuse ninguno. Mandé la ley del Consejo de la Magistratura donde no interviene la política, eligieron, tomaron exámenes y tengo la alegría de que la justicia en mi provincia funciona muy adecuadamente y merece respeto. Y más allá de este caso Sosa, del accionar de la policía, mucho se habla, ¿no?, de cómo trabajan en Córdoba. Por un lado se dice que la gente le tiene mucho respeto, que hay, bueno, cierta credibilidad hacia la policía y demás, pero también se habla de una policía violenta. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hasta ahora los casos que se han denunciado, todavía la justicia no ha aplicado ninguna sanción, pero hay policías presos y nosotros tenemos ahora una ley nueva que es única en la Argentina. Se llama Control Ciudadano de la Policía. La votamos por unanimidad porque a nosotros nos gusta ponernos de acuerdo con la oposición. Y en este caso, ¿qué significa el control ciudadano de la policía? A partir del año que pasó, todo oficial de policía que sea propuesto para un ascenso tiene que pasar por un mecanismo de audiencias públicas, a donde va el centro jubilado del lugar, el centro comercial, la CGT, los bomberos voluntarios, todas las instituciones y dan su opinión sobre ese policía. No solo sobre su capacidad como policía, sino también sobre su vida particular, porque usted no le puede dar una insignia de comisario a un golpeador que le pega a la mujer y a los chicos en su casa y que un vecino escucha los gritos. Hay un buzón ciudadano donde la gente puede ir y poner su opinión, con lo cual se trata de mejorar la policía. Y además hemos creado una policía nueva, que es única en la Argentina. Se llama Fuerza Policial Antinarcotráfico. Es un grupo de élite, son 200 policías altamente capacitados que tienen una novedad. No van a depender de mí, no van a depender del poder político, dependen de la justicia directamente. Y es Fuerza Policial Armada. Hasta ahora nosotros ya teníamos una policía judicial, que es la que investiga los crímenes, los delitos, pero es una fuerza de investigación. No porta arma, ni hace prevención ni represión en la calle. Esta fuerza policial sí, va a depender del fiscal general y de los fiscales antinarcotráfico. Es decir, nosotros tratamos de aprender de lo que pueden ser equivocaciones o errores de nuestra parte. Cuando tuvimos el levantamiento policial, que fue incitado por muchas cosas, en especial por los tratantes de blancas, como se decía antiguamente, es decir, los tipos que lucran con la esclavitud sexual, nosotros cerramos en Córdoba todos los prostíbulos, todos. Somos la única provincia que los tiene a todos cerrados y controlados. Esto no es gratis. Esos malhechores se juntaron y promovieron el alzamiento policial porque también le arruinamos el negocio a algunos malos policías que toleraban los prostíbulos, donde había mujeres sometidas a esclavitud, traídas de otros países, de otras provincias, con hijos menores de edad. Terrible era. Eso nos hizo que recapacitáramos y entonces sancionamos esta ley de control ciudadano de la policía para que haya una mejor policía. Creamos una nueva policía para combatir el narcotráfico, que esté dependiendo de la justicia, que vuelvo a repetir, tiene prestigio en Córdoba. Lo invito a compartir ahora algunas frases. Es una sección que también tenemos dentro de este programa. Comenzamos de esta manera entonces con la primera de las frases que pertenece a Olga Ruitort. De la Sota dice, fue el más cristinista de todos. En la última elección en el 2011 le regaló toda la lista de diputados nacionales a Cristina. No, yo nunca contesto opiniones personales. En general trato de no entrar en esas polémicas porque no tienen sentido. ¿Pero le dio lugar a los diputados, como dicen, no cristinistas? No, nosotros no tuvimos el partido, porque el partido era una elección nacional y cuando fuimos a presentar la lista, llegó el apoderado del partido y presentó otra que era la del Frente para la Victoria. Bien. La segunda frase entonces que le presentamos a De la Sota es la siguiente. Es de Mauricio Macri y dice, terminar con la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo a Macri con esta iniciativa y a usted también en lo personal para enfrentar la inflación. La verdad, yo creo que Mauricio, aunque haya elegido el color amarillo, está verde para ser presidente. Esto no quiere decir que el día de mañana no tenga los conocimientos y la formación necesaria para llegar a hacerlo. Pero creo que estas frases, que son demagógicas, le terminan haciendo creer a la gente
creer a la gente que todo es fácil. Y no es cierto. Derrotar la inflación no es fácil. Una política de shock, como fue la austral, como fue la convertibilidad, lo único que termina logrando es hacer más pobres a los pobres, que son los que más necesitan. Yo no creo, como dice Macri, que va a ser muy simple. Creo que hay que hacer una política de consenso, donde pongamos precios, salarios, tasas de interés, subsidios y emisión monetaria. Necesitamos un acuerdo social, donde el gobierno nacional deje de emitir plata sin respaldo. Ya los 100 pesos no valen nada, equivalen a los 10 pesos del año 1999. Necesitamos un gobierno que no siga creando impuestos, porque ya la gente está asfixiada con los impuestos. Necesitamos un compromiso de los sindicatos de que normalizados los salarios por una paritaria, los dejemos fijos por 2 años, y un compromiso empresario de no aumentar los precios por el mismo tiempo. Y necesitamos hacer jugar los subsidios, en especial a los servicios públicos, que hay que ir sacándoselos a aquellos sectores de la sociedad que no los necesitan. Porque una cosa es subsidiar una garrafa social de un pobre que vive en una villa, y otra cosa es subsidiar el gas natural de quien vive en una confortable casa de un country. Entonces, necesitamos ir desubsidiarizando la economía y necesitamos al mismo tiempo tener tasas de interés controladas para que no vayan a los techos que tienen hoy, que han tornado imposible el crédito. La pequeña y la mediana empresa no tiene crédito. Entonces, es un proceso. Entonces, yo cuando sea presidente voy a bajar la inflación 10 puntos por año. Hoy estamos en 37, 38%. En un año podemos bajar al 27%, en 2 años al 17%, en 3 años al 7%. Y en el último año podemos ponernos a tono con Uruguay, con Chile, con Brasil, que tienen entre un 5 y un 6%. Necesitamos tener la misma inflación de nuestros vecinos, que son nuestros socios. Nadie va a poder asociarse con Brasil si Argentina sigue teniendo una inflación del 37% y Brasil del 5% o Uruguay del 6%. Ya tenemos que ir cerrando, pero entonces el gran desafío para el próximo presidente de los argentinos pasa por el tema económico. Pasa por la reconciliación y por el término de la enemistad, de la bronca, porque eso es terminar con la violencia. La Iglesia ha dicho a través de los obispos que la sociedad está enferma de violencia. Hay violencia en la familia, botones antipánico por todos lados para evitar mujeres golpeadas, niños maltratados. Hay violencia en la educación, no solo el bullying, sino también madres enojadas que van y le pegan un carterazo a los maestros cuando le ponen límite a los hijos que ellos no saben poner en casa. Hay violencia social con los pobres que se judicializa. Hay violencia con el crimen, que por el narcotráfico se ha vuelto sanguinario. Hay violencia en el deporte. Seguimos jugando al fútbol con una sola hinchada, la hinchada local. Hay que desarmar la violencia. La economía tiene que venir de la mano de un acuerdo social y una política gradual para que al cabo de los próximos 4 años la inflación haya bajado de manera correcta, sin conflictos sociales, sin despidos. Lo que plantea Mauricio es despido para mucha gente. Yo quiero trabajo para la gente. Se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecerle muchísimo por haber estado en nuestro programa. A ustedes por la invitación. Bueno, les decimos a todos entonces que el próximo miércoles con más estudio político iremos conociendo a diferentes personalidades y precandidatos. Hasta la próxima, gracias.